La baliza de socorro era débil, apenas un susurro contra la estática cósmica de los campos de nebulosas. Pero el capitán Jake Morrison había aprendido a escuchar susurros en sus 10 años de trabajo de salvamento. Su nave, la Estrella Errante, cambió de rumbo con la gracia perezosa de un depredador con todo el tiempo del mundo, que según la experiencia de Jake solía ser de unos 5 minutos antes de que lo que transmitiera dejara de hacerlo definitivamente. Murphy escaneó esa señal. Llamó a la IA de su nave mientras tomaba su tercera taza de café de ese turno. ¡Oh, maravilloso! Otra emocionante aventura recuperando basura espacial, fue la respuesta sardónica. La señal parecía provenir de una nave mercante qatarí, aunque la nave podría ser optimista dadas las lecturas actuales de integridad estructural. Jake dejó su café con más fuerza de la necesaria. Las naves qatarí significaban una operación de salvamento rentable o un día muy malo, dependiendo de si alguien había sobrevivido a lo que sea que la había destrozado. Los qatarí eran extremadamente orgullosos y el doble de peligrosos cuando se les acorralaba. Pero también llevaban una de las tecnologías más avanzadas del espacio conocido. Los restos aparecieron 20 minutos después. Compuestos retorcidos de metal y cerámica que una vez fueron las elegantes curvas de la ingeniería qatarí. La nave había sido hermosa en su momento. Sus naves siempre fueron diseñadas tanto para el placer estético como para la función. Ahora parecía como si algo le hubiera dado un mordisco enorme y furioso. ¿Señales de vida?, preguntó Jake, aunque ya se estaba preparando para la actividad extravehicular. Una lectura débil, cubierta 7, sección 12. Sin embargo, debo mencionar que el daño estructural en esa área dificulta el acceso. ¿Difícil en qué sentido? Bueno, imaginen intentar realizar una cirugía mientras el paciente está intentando colapsar en un agujero negro. Un concepto similar, pero con más fragmentos metálicos afilados y menos formación médica. Jake cogió su soplete y su botiquín de emergencia. Mantengan la nave estable y prepárense para una salida de emergencia. Si esto sale mal, no quiero acabar convertido en otro desecho espacial. El interior de la nave qatarí era un laberinto de destrucción. La iluminación de emergencia proyectaba sombras inquietantes a través de pasillos que habían sido elegantes apenas unas horas antes. Jake siguió las lecturas de su escáner adentrándose en los restos, notando las distintivas marcas de quemaduras que sugerían que no había sido un accidente. Probablemente piratas, aunque habían hecho un trabajo más desordenado de lo habitual. La encontró atrapada en lo que una vez fue la sección de control ambiental de la nave, atrapada bajo una viga de soporte derrumbada que, según su escáner, ya no sostenía nada. Era pequeña incluso para los estándares qatares, aunque sus rasgos distintivos, las orejas puntiagudas, la cola que golpeaba débilmente contra los escombros, las garras retráctiles que raspaban el metal, la señalaban claramente como una de las razas guerreras más temidas de la galaxia. También estaba consciente, lo cual se hizo evidente de inmediato cuando siseó al acercarse, como un gato furioso que se enfrenta a un perro particularmente grande. Tranquila, dijo Jake, levantando las manos en lo que esperaba fuera un gesto universal de paz. Estoy aquí para ayudar. Atrás, gruñó ella, con el acento musical que poseía toda qatarí, aunque la suya estaba áspera por el dolor y el miedo. Yo sé lo que los humanos le hacen a mi gente. Jake hizo una pausa, reconociendo el terror específico en su voz. El comercio ilegal de mascotas exóticas había tenido a qatarí en la mira durante décadas. Y aunque la mayoría de los mundos civilizados habían prohibido la práctica, los territorios del borde exterior no eran conocidos por su estricta aplicación de la ley. No soy un esclavista, dijo en voz baja. Soy un operador de salvamento. Tu nave estaba transmitiendo una señal de socorro. Mentiras. Sus ojos dorados brillaban de furia y desesperación. Estás aquí para capturarme, para venderme a algún coleccionista que quiera una mascota bonita para presumir ante sus amigos. Niño, si quisiera una mascota, me compraría un perro.
Es mucho menos probable que me arranquen la cara. Jake dejó su botiquín, donde ella pudiera verlo. Estás herida. Déjame ayudarte, y luego podrás decidir si quieres quedarte o irte. Ella lo miró con la intensidad de alguien que intenta leer su alma a través de sus ojos. No soy tu mascota, dijo, con el peso de una promesa. No dije que lo fueras. Jake comenzó a cortar los escombros que la atrapaban, trabajando lentamente para evitar sacudir los restos inestables. Ella observaba cada uno de sus movimientos con una concentración depredadora, lista para luchar a pesar de sus evidentes heridas. Cuando finalmente le despejó suficiente espacio para moverse, ella se apartó de él de inmediato, presionando su espalda contra la pared del fondo del compartimento. Ahí tienes, dijo él, sin moverse hacia ella. Eres libre. Tu nave está acabada, pero la mía es apta para el espacio. Puedo llevarte a la estación más cercana. Ella lo observó con recelo. ¿Por qué? Porque dejarte aquí para que mueras me convertiría en la clase de persona que no quiero ser. Durante un largo momento, se miraron fijamente a través del compartimento lleno de escombros. Jake podía ver la guerra interna que se desarrollaba detrás. Sus ojos. Confianza versus instinto de supervivencia. Desesperación versus orgullo. ¿Cómo te llamas?, preguntó finalmente. Kira, dijo a regañadientes. Kira Sadow, historia de la casa mercante. Susurro estelar. Jake Morrison, capitán de la Estrella Errante, que actualmente es la única nave operativa en esta sección del espacio. La voz de Murphy crepitó en el comunicador de Jake. Capitán, lamento interrumpir este conmovedor momento de diplomacia entre naves, pero la integridad estructural del naufragio se está deteriorando rápidamente. Le sugiero que concluya su operación de rescate antes de que todos nos convirtamos en parte del campo de escombros local. Kira movió las orejas al oír las palabras de la IA, y Jake la vio mirar hacia la ventana más cercana, donde se veían estrellas a través de un desgarro irregular en el agujero. Última oportunidad, dijo Jake. Ven conmigo, o te dejo aquí con suministros de emergencia y espero que alguien más te encuentre antes de que se te acabe el aire. Miró el botiquín de emergencia que él había dejado cerca de ella, luego el pasillo que conducía a su nave, y finalmente su rostro. Lo que sea que vio allí pareció inclinar la balanza. Iré, dijo en voz baja. Pero no lo haré. No eres mi mascota, terminó Jake. Ya entiendo. El viaje de regreso a la Estrella Errante fue tenso, con Kira siguiéndolos varios metros, lista para salir corriendo a la primera señal de traición. Jake se encontró moviéndose despacio, y obviamente, manteniendo las manos visibles y la voz serena. Para cuando llegaron a la esclusa de aire de su nave, sintió como si hubiera estado caminando de puntillas por un campo minado. Bienvenido a bordo, dijo mientras la esclusa interior se abría. La enfermería está al final del pasillo a su izquierda. O si lo prefiere, hay un camarote de invitados en la cubierta 2. Kira entró en su nave como quien cae en una trampa potencial. Sus ojos dorados catalogaban cada detalle, cada posible ruta de escape. Su cola se movía nerviosamente tras ella, y Jake pudo ver el esfuerzo que le costaba mantener las garras retraídas. Yo me encargo de la enfermería, dijo finalmente. Puedo curar mis propias heridas. De acuerdo. Murphy te mostrará el camino. Grita si necesitas algo. Mientras desaparecía por el pasillo, siguiendo las indicaciones de Murphy, Jake se dio cuenta de que acababa de tomar la que probablemente era la mejor o la peor decisión de su carrera de salvamento. Había rescatado a muchos supervivientes a lo largo de los años, pero ninguno que lo mirara como si estuviera calculando con exactitud cuánta fuerza se necesitaría para arrancarle la garganta. Murphy, gritó en voz baja, vigila a nuestra invitada. Y lo digo de forma útil, no inquietante. Entendido, capitán. Aunque debo mencionar que ahora mismo se ha atrincherado en la enfermería y parece estar fabricando algún tipo de arma con instrumentos quirúrgicos. Jake suspiró y se acomodó en su asiento de piloto.
Un día más en la vida de un buen samaritano. Fuera del ventanal, las estrellas giraban lentamente mientras la estrella errante ponía rumbo a la civilización, cargando con un capitán que había mordido más de lo que podía masticar y una pasajera que definitivamente no era la mascota de nadie. 3 días después de su viaje, Jake había aprendido varias cosas importantes sobre su pasajera. Era nocturna. Tenía un oído excelente. Y podía hacer que un hombre adulto cuestionara sus decisiones de vida con una sola mirada fulminante. No ha comido nada, informó Murphy durante el ritual matutino del café de Jake. La comida que dejaste fuera de la enfermería sigue intacta. Además, ha reorganizado los muebles para crear lo que parece ser una posición defensiva con líneas de visión claras hacia todas las entradas. Mucho paranoico, murmuró Jake, y de inmediato se sintió mal por el comentario. Si él hubiera sobrevivido a lo que ella aparentemente había pasado, probablemente también estaría durmiendo con un ojo abierto. Quizás, continuó Murphy con su tacto característico. Podrías considerar que, para una especie que ha sido cazada sistemáticamente para el comercio de mascotas exóticas, tu enfoque de dejar la comida y esperar que todo salga bien podría parecer sospechosamente similar a la hora de comer en el zoológico. Jake hizo una pausa con el café a medio camino de los labios. Entendido. ¿Alguna sugerencia? Bueno, podrías intentar tratarla como un ser inteligente capaz de tomar sus propias decisiones en lugar de como un gato salvaje que intentas domesticar. La estoy tratando como... Jake se detuvo. Bueno, tal vez podría hacerlo mejor. Encontró a Kira en la bodega de carga, aparentemente tras haberse reubicado en algún momento del turno de noche. Había reclamado un rincón desde donde podía vigilar ambas entradas, rodeándose de contenedores que le proporcionaban cobertura y le permitían moverse rápidamente si era necesario. Sus ojos dorados siguieron sus movimientos mientras se acercaba, y notó que sus garras se habían extendido ligeramente. «Buenos días», dijo, deteniéndose bastante fuera de lo que consideró su zona de confort. «Pensé que te interesaría saber que llegaremos a la estación de Freeport en unas 6 horas. Puerto Libre», pronunció el nombre como si le amargara el paladar. «Un refugio para piratas y esclavistas. También un refugio para quienes no preguntan demasiado sobre de dónde vienes ni a dónde vas». Jake se apoyó en un cajón, con movimientos lentos y evidentes. «Podrás reservar pasaje a cualquier parte. Desde allí». «¿Con qué moneda?» «La nave de mi familia está destruida. Nuestros bienes comerciales están esparcidos por la mitad de los campos de nebulosas». El dolor en su voz fue cuidadosamente controlado, pero Jake lo oyó. «De todos modos, hay programas para refugiados. La Comisión de Ayuda Galáctica me procesaría a través de canales oficiales que incluyen escaneo biométrico, registro y rastreo». Su cola lateó tras ella. Todas las cosas que hacen que alguien sea muy fácil de encontrar si tiene los contactos adecuados. Jake guardó silencio un momento, procesando las implicaciones. «Alguien te busca específicamente. No a mí. Personalmente. ¿Algún gato jar en edad reproductiva?» Sus orejas se pegaron a su cabeza. «Somos lo suficientemente raros como para ser valiosos, lo suficientemente inteligentes como para ser interesantes, y nuestras características físicas atraen a ciertos coleccionistas». «Dios mío». Jake se pasó una mano por el pelo. «Lo siento. No me había dado cuenta de que toda mi especie vive con la amenaza constante de ser secuestrada y vendida como mascotas exóticas». La voz de Kira tenía un amargo humor. «No es exactamente algo que anunciemos en los folletos turísticos». Una alarma empezó a sonar por toda la nave y la voz de Murphy la siguió de inmediato. «Capitán, tenemos un problema. El compensador gravitacional acaba de tomarse unas vacaciones imprevistas. Detecto fluctuaciones masivas en la red de gravedad artificial». Jake ya se estaba moviendo. «¿Dónde?» «En la Unión 7 de la sección de Ingeniería. Además, actualmente experimentamos una gravedad estándar de aproximadamente 1,3 en la mayoría de las áreas, lo cual es simplemente incómodo,
pero la sección 4 está actualmente en 0,2, y la bahía de hidroponía parece estar experimentando algo cercano a la microgravedad. Jake cogió su caja de herramientas y se dirigió a ingeniería, pero se detuvo. Kira, sé que no confías en mí, pero necesito ayuda con esto. La caja de conexiones está en un espacio demasiado pequeño para que quepa. Y si no la arreglamos pronto, vamos a tener problemas más graves que la simple gravedad inestable. Ella lo miró con recelo. ¿Por qué confiarías en mí con sistemas críticos de la nave? Porque has estado escuchando los informes de sistemas de Murphy todas las noches, y te he visto estudiando los esquemas de ingeniería en las terminales públicas. Conoces esta nave casi tan bien como yo a estas alturas. Sus orejas se crisparon con lo que podría haber sido sorpresa. Me has estado observando. Yo te he estado notando. Hay una diferencia. Jake levantó las manos mientras sus garras se extendían. Mira, quieres llegar a Freeport de una pieza, ¿verdad? Ayúdame a arreglar la nave, y ambos conseguiremos lo que queremos. La gravedad fluctuó de nuevo, tan fuerte que los hizo tambalearse. Los instintos depredadores de Kira se activaron automáticamente. Su equilibrio se ajustó con gracia felina mientras Jake luchaba por mantenerse erguido. ¿Qué necesitas exactamente que haga?, preguntó con cuidado. Entra en un pozo de mantenimiento del tamaño de un ataúd, desconecta algunos componentes muy temperamentales sin electrocutarte y vuelve a conectarlos en el orden correcto mientras te guío en el proceso. En otras palabras, confía en que no me atraparás en un espacio reducido donde estaría completamente indefenso. Jake la miró fijamente a los ojos. Sí, eso es exactamente lo que te pregunto. Durante un largo rato, se miraron fijamente mientras la nave gemía a su alrededor y la gravedad jugaba a la rayuela con las leyes de la física. Finalmente, Kira enderezó los hombros. Si me traicionas, te mataré, dijo con naturalidad. Anotó, Murphy, guíanos hasta la Unión 7. Trabajar juntos para reparar el compensador gravitacional fue un ejercicio de cuidadosa construcción de confianza. Jake le explicó a Kira cada paso del proceso mientras ella se apretujaba en espacios donde ningún humano podría caber. Su agilidad natural y su rápida inteligencia la convertían en la compañera ideal para el delicado trabajo. Cuando le temblaban las manos por la claustrofobia y el estrecho hueco de mantenimiento, él no paraba de hablarle para tranquilizarla, pero no tenía nada que ver con la reparación, sino con mantenerla tranquila. Lo estás haciendo genial, dijo mientras ella luchaba con una conexión particularmente difícil. Solo un poco más a la izquierda. Perfecto. No veo nada, dijo, con la voz tensa por el pánico controlado. Este espacio es demasiado pequeño. Lo sé, pero casi terminas. Una conexión más y podrás salir de ahí. Cuando finalmente salió del hueco, con éxito pero temblorosa, Jake tuvo cuidado de no acosarla a pesar de la evidente necesidad de comprobar si estaba bien. En cambio, le dio una botella de agua y se sentó contra el mamparo más cercano, dándole espacio para recuperarse. Gracias, dijo simplemente. Ella lo miró con una expresión que él no supo interpretar. De verdad, me habrías dejado irme en Freeport. Lo seguiré haciendo si eso es lo que quieres. Pero no quieres que lo haga. Jake se quedó callado un buen rato. Creo que estás más seguro aquí que solo. Pero seguro y libre no son lo mismo, y no tomaré esa decisión por ti. Algo cambió en su expresión. Sorpresa, tal vez, o el comienzo. Un poco de comprensión. No eres lo que esperaba. ¿Qué esperabas? Alguien que vería a un Qatari dañado y pensaría en una oportunidad en lugar de en una persona. Por si sirve de algo, dijo Jake, poniéndose de pie y recogiendo sus herramientas. Creo que cualquiera que te vea como algo que no sea formidable está cometiendo un grave error táctico. Mientras regresaban a la nave, Jake notó que Kira se acercaba un poco más a él que antes, y que sus garras se habían retraído por completo. Cuando llegaron a la bodega de carga donde había hecho su nido temporal, se detuvo. Jake, dijo en voz baja. Sí,
Sigo sin ser tu mascota. Lo sé, pero cuando comprobó su ubicación más tarde esa noche, Murphy informó que había acercado su dormitorio a las zonas comunes de la nave, a una distancia que permitía oír fácilmente desde los aposentos del piloto. No era exactamente confianza, pero era progreso. La estación Freeport era exactamente como la anunciaban. Una extensa colección de muelles de atraque, puestos de comerciantes y establecimientos cuestionables que servían de territorio neutral para cualquiera con créditos y moral flexible. Jake había atracado el Wandering Star en el muelle 12, elegido específicamente por su proximidad a las salas de embarque y sus múltiples rutas de escape en caso de que Kira decidiera irse rápidamente. Recuerda, dijo mientras se preparaban para desembarcar, eres un pasajero libre, no una carga. Si alguien te causa problemas, dile que viajas bajo la protección del capitán Morrison. Kira se ajustó la capa con capucha que le había dado, aunque no logró ocultar su distintiva silueta no humana. Y si no me creen, corre y yo me encargaré de las consecuencias. Ella estudió su rostro con esos inquietantes ojos dorados. ¿Por qué te arriesgarías a meterte en problemas por mí? Porque es lo correcto. El vestíbulo principal de Freeport era un caos de especies, idiomas y cuestionables elecciones de moda. Jake abrió camino entre la multitud mientras Kira lo seguía a una distancia que le permitía huir si era necesario, pero manteniéndola dentro de su órbita protectora. Habían recorrido la mitad del camino a la oficina de reservas de tránsito cuando los problemas los sorprendieron. Vaya, ¿qué tenemos aquí? La voz pertenecía a un alto qatari con las elaboradas marcas faciales que indicaban un alto estatus en el clan. Estaba flanqueado por dos compañeros, los tres con ropa cara que gritaba ser un hombre de negocios legítimo, mientras que su lenguaje corporal sugería ser un depredador peligroso. Kira Sadoutale, continuó el líder, con su acento musical cargado de desprecio. Soy Time Gold Claw de la casa mercante Cazadora Estelar. Exijo saber por qué viajas con esto. Humano. Jake sintió que Kira se tensaba a su lado, pero su voz se mantuvo firme. Viajo a donde quiero. Fine Garra Dorada. Ningún qatar libre elegiría la compañía de un piloto de salvamento humano. Uno de los compañeros gruñó. O te ha destrozado el cautiverio o le sirves voluntariamente, lo cual es igualmente vergonzoso. Cuidado, dijo Jake en voz baja, dirigiendo la mano al blaster que llevaba a la cadera. Estás hablando de una dama. La risa de Fine Garra Dorada era fría como el espacio. Una dama. Esta criatura se ha degradado al aceptar la caridad de una especie conocida por tener a nuestra gente como mascotas. Trae vergüenza a todos los qatari. Algo peligroso brilló en los ojos de Kira. He sobrevivido cuando mi familia murió. He mantenido mi libertad cuando otros me habrían enjaulado. Si eso avergüenza a nuestro pueblo, entonces quizás deba examinar sus prioridades. Lo defiendes, dijo otro qatari con disgusto. Has sido condicionado a ver a tu captor como un protector. Él no es mi captor, dijo Kira. Su voz transmitía la calma mortal que Jake, según había aprendido, significaba que se avecinaban serios problemas. Él es la razón por la que estoy viva para tener esta conversación. Demuéstralo, lo desafió Fine Garra Dorada. Si de verdad eres libre, ven con nosotros. Te proporcionaremos transporte adecuado al espacio qatari, donde podrás recibir la atención adecuada para cualquier trauma que haya causado este aparente comportamiento. Jake observaba la interacción con creciente tensión. Los otros qatari probablemente tenían buenas intenciones, pero sus suposiciones culturales estaban acorralando a Kira, donde tendría que elegir entre su herencia y su autonomía. Aprecio tu oferta, dijo Kira con cuidado, pero la rechazo. Esto no es una petición, dijo Time Gold Claw, acercándose. Como representante principal del clan presente, tengo autoridad para intervenir cuando uno de los nuestros está claramente comprometido. Fue entonces cuando Jake aprendió algo nuevo sobre Kira. Cuando estaba realmente enfadada, no siseaba ni gruñía. Se quedaba absolutamente silenciosa, aterradoramente. Autoridad, dijo,
con una voz apenas por encima de un susurro. Reclamas autoridad sobre mis decisiones. Reclamo la responsabilidad de una hermana del clan que claramente ha sufrido. Nunca terminó la frase. Kira se movió con fluidez, una mano tocando un nudo de nervios en su garganta, mientras que la otra le quitó su espada ceremonial. Antes de que sus compañeros pudieran reaccionar, ella tenía el arma presionada contra el cuello de Tane Garra Dorada y su otro brazo alrededor de su pecho en una llave que le rompería la columna así. Soy Kira Sadoutale, dijo con tono conversacional. Última superviviente de la casa mercante Susurro Estelar, graduada de la Academia Crepúsculo con honores en navegación y combate. He matado a 6 piratas con mis propias manos, sobreviví a la destrucción de la nave de mi familia y he cruzado media galaxia sin comprometer mis principios ni mi libertad. Su voz se volvió más fría. No estoy rota, traumatizada ni necesito que me rescaten por mis propias decisiones. Las fuerzas de seguridad de la estación comenzaban a notarlo, pero Hake notó que mantenían las distancias. La paz de Freeport se mantenía por el simple principio de que las disputas que se resolvían solas requerían menos papeleo. Ahora, Kira continuó, voy a liberarte y te marcharás con tu dignidad intacta, o te demostraré exactamente cómo una guerrera Qatari bien entrenada maneja las amenazas a su autonomía. Soltó a Tain Garra Dorada y retrocedió, ofreciéndole la empuñadura de su espada con un gesto que de alguna manera logró ser a la vez respetuoso e insultante. Se frotó la garganta. Sus ojos dorados ardían de furia y orgullo herido. Este humano te ha envenenado la mente, dijo con voz ronca. Este humano, respondió Kira, me has tratado con más respeto en una semana del que me has demostrado en 5 minutos. Mientras la delegación Qatari se retiraba con su dignidad y sus andrajos, Hake se dio cuenta de que miraba a Kira con algo parecido a todo. Recuérdame que nunca te ponga en mala cara. No lo harás, dijo simplemente. No eres de ese tipo. Completaron sus asuntos en Freeport sin más incidentes, aunque Hake notó que varias personas le daban a Kira un aspecto mucho más amplio después de que se corriera la voz de la confrontación. Mientras se preparaban para partir, ella lo sorprendió reservando un pasaje. No lejos de él, sino en una ruta de carga que los llevaría a ambos hacia las colonias interiores. ¿Cambio de planes?, preguntó. He estado pensando en lo que dijeron esos idiotas, respondió ella, acomodándose en el asiento del copiloto como si perteneciera a ese lugar. Sobre la vergüenza, las decisiones y lo que significa ser libre. Y he decidido que lo más rebelde que puedo hacer es elegir mi propio camino, sin importar lo que piensen los demás sobre mí. Eso. Lo miró a los ojos con una expresión a partes iguales desafiante y vulnerable. Si ese camino coincide con el tuyo por un tiempo, bueno, es mi decisión. Hake sonrió. Bienvenido a bordo entonces. Oficialmente. Sigo sin ser tu mascota, dijo, pero ahora había calidez en su voz en lugar de desesperación. Ni se me ocurriría sugerir lo contrario. Esa noche, mientras saltaban al hiperespacio hacia las colonias interiores, Hake se encontró trabajando hasta tarde en el área común de la nave, actualizando las cartas de navegación y los registros de mantenimiento. Estaba tan absorto en su trabajo que no se dio cuenta de que Kira salió de sus aposentos, moviéndose con su característica gracia silenciosa. Se quedó en la puerta un largo rato, observándolo trabajar. Cuando finalmente levantó la vista, ella lo observaba con una expresión que no pudo descifrar. ¿No puedes dormir?, preguntó. Demasiado silencio. Estoy acostumbrado a los sonidos de una tripulación más grande. Hake señaló el sofá frente a su silla. Si quieres compañía, bienvenido seas. Se acercó al sofá, pero no se sentó. En cambio, se paseó inquieta por el pequeño espacio. Su cola se movía con energía nerviosa y Hake pudo ver la lucha interna que se desarrollaba en su lenguaje corporal. Kira, dijo suavemente, ¿qué pasa? No pasa nada. Todo va mal. No lo sé. Dejó de pasearse y lo miró. Hoy, cuando esos Qatari intentaron alejarme de ti, me di cuenta de algo.
¿Qué es eso? No quería irme. Admitirlo pareció costarle algo. No porque les tuviera miedo, sino porque esta nave se siente más como mi hogar que cualquier otro lugar en el que haya estado desde que murió mi familia. Jake dejó su tableta de datos y le dedicó toda su atención. Eso no es malo, ¿verdad? Mi gente diría que me han domesticado, que me han roto, que he olvidado lo que significa ser verdaderamente libre. ¿Qué crees que significa ser verdaderamente libre? Guardó silencio un largo rato. Momento. Solía pensar que significaba no depender nunca de nadie, no necesitar nada de otra persona. Pero tal vez la libertad sea tener opciones, opciones reales, y elegir quedarse en un lugar porque quieres, no porque tienes que hacerlo. Me parece correcto. Kira se acercó a su silla, con movimientos inseguros, algo completamente diferente a su habitual gracia depredadora. Jake. Sí. ¿Estaría bien sí? Señaló vagamente su silla. Jake bajó la mirada a su regazo, luego volvió a mirarla a la cara, con la comprensión inundándolo. Por supuesto, lo que necesites. Ella se acercó lentamente, como si aún esperara el rechazo o la traición. Luego, con movimientos tan cuidadosos como acercarse a un animal salvaje, se acomodó en su regazo, acurrucándose contra su pecho con la cabeza hundida bajo su barbilla. Su cola se enroscó alrededor de su muñeca como un ancla, y Jake pudo sentir cómo la tensión abandonaba su cuerpo cuando finalmente se permitió. Para estar realmente a salvo. Sigo sin ser tu mascota, murmuró contra su camisa. Lo sé, dijo Jake en voz baja, acariciando su cabello con una mano. Tu familia. El ataque llegó sin previo aviso en el pasaje meridiano, una ruta marítima supuestamente segura entre el borde exterior y las colonias interiores. Jake revisaba los manifiestos de carga mientras Kira trabajaba en la actualización del conjunto de sensores de la nave, un proyecto que había asumido con el típico perfeccionismo catarí, cuando la voz de Murphy interrumpió la pacífica rutina como un cuchillo. Capitán, tenemos 4 naves saliendo del hiperespacio en el vector de ataque. La configuración coincide con las naves piratas conocidas y sus exigencias de rendición transmitidas. Jake ya se dirigía a la estación piloto. El mismo grupo que atacó la nave de Kira. Confirmado. Las señales de energía coinciden con los patrones de los restos del susurro estelar. A su lado, Kira se quedó completamente inmóvil, con sus ojos dorados enfocados con intensidad depredadora. Nos encontraron. Nosotros no, dijo Jake con gravedad, conectando las armas de las estrellas errantes. ¿Yo? Los operadores de salvamento que rescatan a los supervivientes equivocados a veces son marcados para la venganza. La nave pirata líder abrió las comunicaciones, llenando la pantalla con el rostro marcado por las cicatrices del capitán Bexqueros, un humano cuya reputación de crueldad era legendaria incluso en los territorios sin ley. El capitán Morrison Queros dijo con fingida cortesía, «Tienes algo que nos pertenece. Entreguen a la Qatari y les dejaremos vivir para salvar. Otro día». Contraoferta, respondió Jake, con el dedo sobre el control de armas. «Vete al infierno». Queros rió. «Te superan en número 4-1, Morrison. Incluso si fueras de nivel militar, lo cual... Ese cubo oxidado claramente no es. No tienes la potencia de fuego para derrotarnos a todos». «Tal vez no», admitió Jake. «Pero tengo. Algo que ustedes no tienen». «¿Qué es eso?» Jake miró a Kira, que se había movido al puesto de artillero con fluida gracia. Una guerrera qatari muy cabreada sin nada que perder. La primera nave pirata abrió fuego inmediatamente. Rayos de plasma. Iluminando el espacio alrededor de la estrella errante. Jake lanzó la nave a maniobras evasivas. Mientras las manos de Kira bailaban sobre los controles de armas con precisión letal. Su primer disparo destrozó los escudos del atacante principal mientras que el segundo atravesó el compartimento del motor. «Imposible», Carol gruñó desde su puente. «Ninguna nave civil tiene tanta precisión».
Su transmisión se cortó cuando el tercer disparo de Kira vaporizó su sistema de comunicaciones. La batalla se convirtió en una danza mortal a través del campo de asteroides del pasaje meridiano. Las habilidades de pilotaje de Jake, perfeccionadas tras años de navegación en peligrosos sitios de salvamento, los mantuvieron con vida. Mientras tanto, los reflejos naturales y el entrenamiento de combate de Kira convirtieron la estrella errante en un arma de precisión quirúrgica. Anticipó los movimientos de los piratas con una atención casi sobrenatural. Sus disparos encontraron puntos débiles que no deberían haber sido visibles en sus sistemas de puntería. ¿Cómo lo hace?, preguntó Murphy mientras Kira desactivaba el sistema de armas de una segunda nave con un disparo que desafiaba la física básica. Instintos de combate Qatari, respondió Jake, llevando la nave a una maniobra evasiva particularmente violenta. No solo luchan, cazan. La situación cambió cuando los piratas cometieron un error crítico. Desesperados por terminar el combate rápidamente, enfocaron todo su fuego simultáneamente en las estrellas errantes, creando un patrón de fuego cruzado que habría sido devastador contra un objetivo estacionario. Pero Jake ya no volaba a la defensiva. Volaba como un hombre con absoluta fe en su artillero. Kira, necesito 30 segundos de tiempo de apuntado limpio, gritó. Los tendrás, respondió ella, con la calma mortal de un depredador que se acerca a matar. Jake lanzó la nave directamente hacia abajo en relación con la eclíptica, usando la formación de los piratas contra ellos. Mientras giraban para seguirlos, Kira inutilizó sistemáticamente cada nave con disparos que denotaban años de entrenamiento y toda una vida de ira contenida, hasta encontrar finalmente su objetivo. Cuando la última nave pirata se alejó con dificultad, con los motores apenas funcionando, el pasaje meridiano quedó en silencio, salvo por el suave zumbido de los sistemas de las estrellas errantes. Eso era necesario. Eso empezó Jake. Kira terminó, pero le temblaban las manos al apagar los sistemas de armas. Durante varios minutos, permanecieron sentados en un silencio cordial, procesando lo que acababa de suceder. Entonces, sin previo aviso, la compostura de Kira se quebró por completo. La descarga de adrenalina la golpeó como un puñetazo, y comenzó a temblar con una reacción que no tenía nada que ver con el miedo, sino con el peso de enfrentarse finalmente a los monstruos que habían destruido a su familia. Se han ido, susurró, con lágrimas corriendo por su rostro. Mi familia, mi nave, mi vida entera, todo se ha ido, y no puedo recuperarlo. Jake se levantó de su silla inmediatamente, se acercó a su puesto y la abrazó mientras ella sollozaba con la cruda intensidad de un dolor reprimido durante demasiado tiempo. La abrazó mientras lloraba por sus padres, sus hermanos, su tripulación. Ates. Todas las personas que murieron mientras ella sobrevivía. Debería haber estado allí, jadeó, contra su hombro. Debería haber luchado junto a ellos, morir con ellos. En cambio, me escondí como un cobarde mientras los asesinaban. Sobreviviste, dijo Jake, con firmeza, con la voz ronca por la emoción. Sobreviviste y te aseguraste de que sus muertes importaran viviendo bien y manteniéndote libre. Libre, repitió con amargura. Ya ni siquiera sé qué significa eso. Significa elegir cómo vivir tu vida en lugar de dejar que las circunstancias decidan por ti, dijo Jake, acariciando su cabello mientras sus sollozos se calmaban gradualmente. Significa decidir quién te importa y a quién quieres proteger. Kira se apartó un poco, mirándolo con los ojos rojos de llorar, pero claros de comprensión. ¿A quién quiero proteger? Es tu decisión. Observó su rostro un largo momento y luego tomó una decisión que los sorprendió a ambos. Quiero protegerte. Esta relación, esta vida que estamos construyendo juntos. Kira, sé lo que vas a decir. Que no te debo nada. Que debo encontrar mi propio camino. Que no quieres que me quede por obligación. Su cola se enroscó alrededor de su muñeca, un gesto que se había vuelto familiar y reconfortante. Pero esto no es obligación. Esto es elección. Jake sintió algo cálido y profundo en su pecho.
¿Qué clase de elección? La elección de construir algo nuevo en lugar de llorar. Lo perdido para siempre. Se apoyó en él, su cabeza encontrando el lugar perfecto para descansar en su hombro. La decisión de confiar en alguien por completo, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Regresaron a la zona común de la nave, ambos emocionalmente agotados, pero extrañamente en paz. Jake se acomodó en su silla habitual para empezar a rellenar los informes de incidentes que contentarían a las autoridades, mientras Kira paseaba inquieta por el pequeño espacio, descargando sus últimos nervios. Jake, dijo de repente. MMM. Levantó la vista de su tableta de datos y la encontró de pie junto a su silla, con una expresión de incertidumbre que se estaba volviendo entrañablemente familiar. ¿Lo sería? Es decir, después de todo lo que pasó hoy. Señaló vagamente su regazo, ruborizándose. Jake sonrió y dejó su trabajo a un lado. Lo que necesites. Esta vez, no dudó. Kira se acomodó en su regazo con una gracia que denotaba una creciente confianza. Acurrucada contra su pecho, con la cola firmemente enrollada alrededor de su muñeca. Su ronroneo llenaba el silencio, un sonido que se había convertido en la parte favorita de Jake de su rutina diaria. Todavía no soy tu mascota, murmuró contra su camisa, pero las palabras habían perdido su tono defensivo. Ahora sonaban casi como una broma privada entre ellos. Lo sé, dijo Jake en voz baja, acariciando su cabello con una mano mientras la sujetaba firmemente contra él. Eres mi compañera, mi familia, mi elección y eres mía, respondió ella, con la voz ya somnolienta por la satisfacción. Bueno, la voz de Murphy la interrumpió con su ritmo característico. Todo esto es muy conmovedor, pero me siento obligado a señalar que todavía estamos en un campo de escombros con naves piratas dañadas que pueden o no estar pidiendo refuerzos. Pongan rumbo a las colonias interiores, dijo Jake sin moverse. Y Murphy, sí, capitán. Encuéntranos una ruta de navegación tranquila y agradable. Creo que ya hemos tenido suficiente emoción por un día. Reconozco. Además, por si sirve de algo, apruebo la nueva disposición de la tripulación. Los índices de eficiencia de la nave han mejorado significativamente desde que la señora Sadoutel subió a bordo. El ronroneo de Kira se intensificó, y Jake sintió su sonrisa contra su pecho. Fuera de la ventana, las estrellas giraban lentamente mientras las estrellas errantes ponían rumbo a las aventuras que les aguardaban, llevando a un capitán que había aprendido que algunos rescates salvaban tanto al rescatador como al rescatado, y a un pasajero que había descubierto que la verdadera libertad no se trataba de estar solo. Se trataba de elegir a dónde pertenecías. Jake, dijo Kira adormilada. Sí. Gracias por dejarme elegir. Gracias por elegirme. En la cálida tranquilidad del área común de la nave, rodeados por el suave zumbido de los sistemas y la infinita posibilidad del espacio, dos compañeros improbables se adaptaron a una rutina que los hacía sentir como en casa. Y si a veces esa rutina incluía a una orgullosa guerrera Qatari acurrucada en el regazo del capitán humano como el gato doméstico más peligroso del universo, bueno, eso no era asunto de nadie más que de ellos.